Muy buenos días, mis amados hermanos en Cristo. Que el Señor me los bendiga rica y poderosamente. Que en este día ustedes tengan un día maravilloso y feliz. Seguimos con este libro de Primera Tesalonicense, ese grandísimo libro. Y vamos a orar a Dios para comenzar nuestro estudio de este día. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, bendecimos tu nombre y te damos todo el honor y la gloria a ti, oh Dios. Permítenos, Señor, hablar y que dejemos alguna enseñanza o alguna cosa edificante para tu pueblo que nos escucha. Muchas gracias, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos con este estudio, como decíamos, de Primera Tesalonicense. Y hoy llegamos al capítulo 2. Se nos quedó el versículo 10 del primer capítulo, pero lo vamos a dejar de lado. Y vamos a leer, a comenzar leyendo este capítulo 2 de Primera Tesalonicense, un capítulo grandioso, muy bonito, que nos puede enseñar mucho a nosotros, a mí en primer lugar, y después a todos los que quieran escuchar la palabra de Dios. Ya hemos orado, vamos a leer algunos versículos. Del 1 al 6, encontramos todo lo que este libro nos puede enseñar. Y vamos a tratar de leer estos 6 versículos, del 1 hasta el 6. Dice así: Porque vosotros mismos sabéis, hermano, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que nos confiesa el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, porque Él prueba nuestros corazones. El 5 dice, porque nunca usamos palabra lisonjera, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Y el 6 dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos ser carga como apóstol de Cristo. Gloria a Dios. El apóstol está hablando aquí de muchas cosas, pero yo quiero hacer énfasis en el versículo 2 que dice que fue en gran oposición que fue a anunciar el Evangelio a ese lugar, a Tesalónica. Y fue tan así que tuvo que salir rápidamente. Entonces, aquí la palabra oposición significa agonía. O sea, dice, habiendo antes padecido y sido ultrajado en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciar el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Fue tan grande la oposición que aunque fueron 3 semanas que el apóstol Pablo estuvo, ni siquiera un mes completo, sino 3 semanas, la Biblia habla, sería un mes, pero bueno, que estuvo en Tesalónica, pero la Biblia habla de 3 fines de semana, o sea, de 3 días de reposo. Y si usted calcula estos son 3 semanas. Pero bueno, en el preámbulo de un día más, un día menos, pudo haber alcanzado el mes. Pero digamos un mes, para redondearlo todo. En tan solo un mes enseñó el apóstol Pablo, predicó el apóstol Pablo en Tesalónica, tan grandes cosas que a medida de que vayamos
avanzando en este libro, nos vamos dando cuenta cuántas cosas pudo enseñar este hombre. Enseñó y predicó unos mensajes grandes, muy grandes, mensajes para mí los más grandes que predicó. Y mire que predicó buenos mensajes, mensajes grandiosos, mensajes fenomenales. Sin embargo, para mí aquí fue donde mejor predicó. Y ya le diremos por qué lo hizo. Este capítulo se puede titular La fe, la esperanza que obra, la esperanza que crea una obra, la esperanza que es para los testigos de Cristo, para los testigos del Señor, es una esperanza que obra fundamento, es una esperanza que obra verdad, una esperanza que obra grandes cosas en la vida de los creyentes en Cristo Jesús. Con el método, siendo testigo de Cristo, esa obra la obra. Los mensajes que Pablo predicó, que se pueden mencionar, predicó muchos, pero mensajes grandes que la gente tiene que recordarlo siempre. Su primer mensaje en Damasco, siendo recién convertido, predicó un gran mensaje después de su conversión en el Señor Jesús. Su segundo mensaje fue en la isla de Chipre, ante Sergio Paulo, un mensaje tremendo. Su tercer mensaje fue en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, un mensaje tremendo. Su enseñanza fueron terrible, grande. Y su cuarto mensaje fue en Atenas, en la colina de Marte, en el Areópago. Ahí predicó el cuarto mensaje que predicó el apóstol Pablo. Tremendo mensaje, tremendo. Y su quinto mensaje fue en Corinto, en la ciudad de Corinto. Y hizo allí dio una gran enseñanza y hizo mucho énfasis en ese mensaje de Corinto, de la ciudad de Corinto. Hizo mención del mensaje que predicó en Atenas. Y ese mensaje fue muy grande y un mensaje para recordar. El sexto mensaje, estoy hablando de los mensajes que yo entiendo que fueron mejor, más grandes. El sexto mensaje fue en Éfeso, en la escuela de Tirano. Es un mensaje grandísimo, un mensaje lleno de sabiduría y de un contenido fundamental para la iglesia de hoy en día. Podemos todavía agarrarnos de muchos de esos mensajes del apóstol Pablo para poder decir qué grande fue este hombre. Qué grande fue este hombre. Y el séptimo mensaje fue en Jerusalén, cuando fue prendido, cuando fue hecho preso. Este mensaje fue uno de los más grandes para mí. Que nada más hay que estudiarlo y usted se dará cuenta que fue un gran mensaje. Que él, ya hecho prisionero, predicó en Jerusalén. Y el séptimo mensaje, o el octavo mensaje, perdón, fue cuando fue llevado ante Félix, Jetro y el rey Agripa. Un mensaje memorable que Jetro le dijo: Pablo, la mucha letra te tienen loco. Porque no podía él entender cómo podía este señor predicar como predicaba. Porque Pablo no solamente fue criado a los pies de Gamaliel, uno de los hombres más grandes que había para su tiempo, uno de los maestros más grandes que había para el tiempo de Pablo, el señor Gamaliel, perdón. Pablo era un hombre versado, un hombre con un léxico fino,
con una enseñanza a todo dar, con un hombre que tenía herramienta para predicar el Evangelio y testimonio para predicar el Evangelio. Porque una de las cosas que se necesita también en este Evangelio es un buen testimonio. Porque un predicador no es cualquiera. La gente ahora le dicen predicador a cualquier cosa que predique. Y ahora usted se va a internet y agarra un mensaje de alguien por ahí que usted no sabe ni cómo está pensando ni cómo es su vida. Y ya usted hace un mensaje de eso. Y a usted se le llama predicador. Pero Pablo no era hombre de eso. Pablo era un hombre lleno de Dios, lleno de sabiduría y lleno de un testimonio después de su conversión a Cristo, un testimonio veraz. Entonces, el noveno mensaje fue en la playa de Éfeso, en la gran despedida de ese hombre de Dios. Allí está ese mensaje grandísimo. Búsquelo y usted lo va a encontrar. En este libro encontramos todo eso y es muy bueno que nosotros lo podamos entender. Yo, en cambio, de todos esos mensajes que he mencionado, yo me quedo con un mensaje, para mí, el más grande de los mensajes, para Jesús Brito. No porque no un mensaje escrito, no un mensaje predicado, sino un mensaje de su caminar con Dios, de su andar con Dios, de su vida con Dios. Ese es el mensaje que yo quiero hacer énfasis, que el apóstol Pablo en este libro de Primera Tesalonicenses está haciendo énfasis. Está haciendo énfasis en el mensaje del andar con Cristo, del caminar con Cristo. No en su posición, sino en su experiencia. No en su profesión, sino en su práctica. Un mensaje práctico, tomado de un libro, para mí, tomado de un libro que mucha gente ha dicho que Pablo escribió este libro para contradecir a Santiago o viceversa, o que Santiago escribe para contradecir a Pablo. Primero, Santiago no pudo haber escrito nada para contradecir a Pablo, porque el primer libro que se escribió después de los evangelios, la primera carta o epístola, como usted quiera llamarla, que se escribió en el Nuevo Testamento, fue precisamente el libro de Santiago. El libro de Santiago fue escrito después de los evangelios. Y ni Pablo, a lo mejor ni siquiera se había convertido Pablo cuando ese libro fue escrito. O sin, a lo mejor, no, que no se había convertido cuando Santiago escribió ese libro. Y luego el apóstol Pablo jamás entró en contradecir a Santiago. Al contrario, hace mención de Santiago, porque Santiago fue el primer pastor de la iglesia de Jerusalén. Era un hombre muy grande, un hombre muy respetado, una persona muy respetada, por lo cual el apóstol Pablo no iba a contradecir en nada, sino está diciendo que la obra tiene que ser practicada. La fe es por la obra, o sea, la fe es el resultado de la palabra de Dios en el corazón de los que obedecen la palabra de Dios. Por eso Pablo habla tanto de la fe. Dice, es la fe la sustancia de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y también dice en el mismo capítulo, bueno, no en el mismo, sino en el capítulo 11, en el versículo 4, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, la fe es vital en la vida del creyente. La fe es algo que no se puede postergar.
voy a tener fe mañana y hoy no. No, la fe es siempre. La fe es algo que se tiene que vivir, que usted pide a Dios las cosas por fe y la va a recibir por fe. El mismo apóstol Pablo dice, por fe andamos, no por vista. O sea, la fe es eso. La fe es que usted tiene que andar con la fe, pero también la práctica. ¿Por qué yo digo que me quedo con este mensaje, con esta vida de Pablo, o con este mensaje que Pablo predicó en Tesalónica? Por su testimonio en Tesalónica. Aunque él tuvo que salir rápido, siempre se mantuvo y dice, yo no fui al evangelio a ustedes por engaño. No estoy para engañar a nadie. No estoy para lisonjar a nadie. No creo en la lisonja. No creo en el engaño. Él creía en Jesucristo. Tenía a Jesucristo como su Dios y su Señor. Y su vida entera se suscribía en Cristo Jesús. Dijo lo que soy lo tengo como basura. Y mire que era. Yo oigo mucha gente ahora que hay que presentarlo con todos sus títulos. ¿Sabe esto de reverendo? Que aunque Liu puso en el tema de este programa el reverendo Jesucristo, pero no porque yo se lo pedí, porque yo he sido el contrario siempre a que se le diga reverendo a nadie. A mí me lo dice mucha gente en la República Dominicana y en Suiza y en muchos lugares. Pero yo he estado en contra de eso. Yo creo que el único reverendo es Dios. El único que es un reverendo de verdad es Dios. Que se le hay que reverenciarlo. Que hay que rendirle pleitesía. Es Dios. Solamente Dios. Nadie más. ¿Por qué? Ninguno de nosotros tenemos nada como para hacer eso. Dios me los bendiga, mis hermanos. Vamos a dejarlo hasta aquí. Y el próximo domingo seguiremos con este capítulo 2. Leímos hasta el 6. Lea el 7. Y de ahí en adelante. Y vamos a seguir entonces, si Dios quiere, el próximo domingo con los otros versículos que nos faltan de este capítulo 2 de Primera Tesalonicenses. Suscríbase y ore por nosotros. Ore por este programa. Ore al Señor, que es el fundamento de cualquier cosa, la oración. Dios me lo bendiga y hasta la próxima semana.